Para Ignacio de Loyola, un noble soldado obsesionado con el honor y la fama, los muros de Pamplona no eran solo una fortaleza, eran el escenario de su futura gloria. Pero una bala de cañón francesa tenía otros planes. No solo le destrozó la pierna, le hizo añicos el mundo que conocía. Y, sin embargo, de entre las ruinas de su ambición, nacería uno de los santos más influyentes de la historia. ¿Cómo es posible que una bala de cañón, un instrumento de destrucción, termine por construir a un santo? Esta es la increíble historia de una transformación, la de un soldado vanidoso que se convirtió en peregrino de Dios y fundó una orden religiosa que cambiaría el mundo. Vidas luminosas, donde la santidad ilumina la historia. Bienvenidos a la asombrosa vida de San Ignacio de Loyola. Hoy no vamos a contar solo la vida de un hombre, vamos a explorar el nacimiento de una espiritualidad que ha moldeado a líderes, educadores y misioneros durante casi 500 años. Desde los campos de batalla de España hasta los pasillos del Vaticano, la historia de Ignacio es un poderoso recordatorio de que, a veces, nuestros peores fracasos son el punto de partida de nuestro verdadero propósito. Acompáñenos en este viaje para descubrir cómo un hombre roto se reconstruyó a sí mismo, no con la espada, sino con la fe, y cómo su legado continúa inspirando a millones a encontrar a Dios en todas las cosas. Antes del santo, existió el soldado. Nacido en 1491 en el Castillo de Loyola, en el País Vasco, Ignacio López de Loyola era el más joven de los varones de una numerosa familia noble, aunque no especialmente rica. Como muchos hijos no primogénitos de la nobleza, su destino parecía estar entre la iglesia o el ejército. Ignacio no lo dudó ni un segundo. Su corazón ardía por la gloria, el honor y las hazañas de los grandes caballeros de los que leía en las novelas de caballerías, el equivalente a los blockbusters de la época. Soñaba con ser un nuevo Cid, un moderno Roldán. Para pulir esa ambición, fue enviado a la corte de Juan Velázquez de Cuéllar, contador mayor de los reyes católicos. Allí, Ignacio se convirtió en el perfecto cortesano. Diestro con la espada, elegante en el baile, hábil con los versos y, sobre todo, un maestro en el complejo juego de las apariencias y el poder. Se ganó una reputación de hombre galante, valiente hasta la imprudencia y con un sentido del honor tan afilado como su propia daga. Era, en sus propias palabras, un hombre dado a las vanidades del mundo, cuyo mayor deseo era ganar honra. Su vida era una carrera constante por el reconocimiento. Se metía en duelos y peleas, siempre guiado por un código de honor que ponía la reputación por encima de todo. Esta sed de fama lo llevó al ejército, el escenario perfecto para demostrar su valor. Para él, la batalla no era un deber, era una oportunidad para brillar, un lugar donde su nombre podría quedar grabado en la historia. No buscaba servir a un rey por lealtad, sino para que el rey y el mundo entero vieran su grandeza. Este era Ignacio, brillante, ambicioso y profundamente egocéntrico. Un hombre cuya vida entera era un edificio construido sobre los pilares de la vanidad y el orgullo. Un edificio que parecía sólido, pero que estaba a punto de ser demolido por un solo disparo. El 20 de mayo de 1521, todo se vino abajo. Ignacio defendía la fortaleza de Pamplona de un ataque de las tropas francesas, que los superaban masivamente en número. Mientras sus compañeros ya pensaban en rendirse, el orgullo de Ignacio y sus discursos los convencieron para luchar hasta el final. Craso error. En medio del combate, una bala de cañón le pasó entre las piernas, hiriendo gravemente la izquierda y destrozando la derecha. Con Ignacio en el suelo, la fortaleza se rindió. La herida fue solo el principio de un calvario. Los médicos franceses, admirando su valor, lo trataron con honor, pero el viaje de vuelta al castillo de Loyola fue una tortura. Una vez en casa, se dieron cuenta de que los huesos habían sanado mal. Obsesionado con la idea de no quedar cojo, lo que arruinaría su carrera en la corte, tomó una decisión espeluznante. Ordenó a los cirujanos que le rompieran la pierna de nuevo para recolocarla. Todo esto sin anestesia. Soportó el dolor con una voluntad de acero,
Pero aún había más. Un trozo de hueso le sobresalía de forma antiestética. ¿Su solución? Pedir que se lo cerraran. Las operaciones fueron un tormento que casi le cuestan la vida. Postrado en cama durante meses, la recuperación era un túnel de aburrimiento. Para pasar el tiempo, pidió sus libros favoritos, novelas de caballerías. Pero en el austero castillo de Loyola no había nada de eso. Lo único que le pudieron ofrecer fue una vida de Cristo y una colección de vidas de santos. A regañadientes empezó a leer. Y entonces ocurrió lo inesperado. En esas páginas descubrió un tipo de heroísmo que no conocía. Leía sobre los santos, su entrega, sus sacrificios y su amor incondicional a Dios. Cuando dejaba de leer, su mente volvía a sus fantasías de siempre. La fama, las damas a las que quería impresionar, las hazañas militares. Pero notó una diferencia clave. Pensar en sus ambiciones de caballero le daba un placer intenso pero corto, que al final lo dejaba vacío y descontento. En cambio, cuando se imaginaba imitando las proezas de San Francisco o Santo Domingo, sentía una paz y una alegría que duraban, que lo llenaban por dentro. Fue en esa batalla interior, en ese discernimiento de espíritus, donde empezó su verdadera conversión. ¿Qué era esa gloria que prometía tanto y dejaba tan poco? ¿Y qué era esa otra gloria, la de los santos, que llenaba su alma de un consuelo que no se desvanecía? La bala de cañón le había destrozado la pierna, sí, pero la lectura le estaba destrozando su viejo sistema de valores. El soldado Ignacio, el cortesano vanidoso, estaba muriendo en esa cama, y en su lugar un peregrino empezaba a nacer. Se hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Si estos pudieron hacerlo, ¿por qué no yo? Una vez recuperado, aunque con una cojera permanente que aceptó como símbolo de su nueva vida, Ignacio tomó una decisión radical. Dejó atrás su casa y su familia y se lanzó a una peregrinación. Su primer destino, el santuario de Montserrat. Allí, inspirándose en los ritos de caballería que tan bien conocía, pasó una noche entera en vela ante el altar de la Virgen María. Dejó su espada y su daga en el altar, un gesto con el que se despojaba de su vieja identidad de soldado y se ofrecía como caballero de un nuevo rey, Cristo. De allí se retiró a un pequeño pueblo cercano, Manresa. Pensaba quedarse unas semanas, pero acabó viviendo allí casi un año. Este periodo fue, sin duda, el más importante de su formación espiritual. Vivió como un ermitaño en una cueva, entregado a la oración intensa y a la penitencia. Fue una época de luchas espirituales brutales, de tentaciones y dudas, pero también de extraordinarias iluminaciones místicas. Fue en Manresa donde empezó a tomar notas de sus experiencias, de lo que sentía, de lo que Dios le enseñaba sobre la oración. Esas notas se convirtieron en la semilla de su obra maestra, los ejercicios espirituales. Ojo, no es un libro para leer de principio a fin, sino un manual práctico, una guía para que otros puedan tener su propio encuentro personal y transformador con Dios. Es un método para ordenar la vida, liberarse de los apegos y encontrar la voluntad divina. Una de las experiencias más famosas de esta época fue la visión del Cardoner. Sentado a orillas de este río, sintió que su mente se abría de golpe, comprendiendo las verdades de la fe y de la creación con una claridad totalmente nueva. No fue una visión con imágenes, sino una luz intelectual tan profunda que, según él, lo convirtió en un hombre nuevo. El período en Manresa forjó al santo. El soldado impulsivo se convirtió en un maestro del discernimiento. El hombre que buscaba la gloria para sí mismo encontró un propósito más grande: ayudar a los demás. Pero entendió algo crucial. Para servir mejor a Dios, no bastaba con la devoción. Necesitaba formación. Su peregrinación no había terminado. Ahora, su búsqueda lo llevaría de las cuevas de la penitencia a las aulas de las universidades más prestigiosas de Europa. Convencido de que para ayudar a las almas necesitaba una base intelectual sólida, Ignacio, ya en la treintena, tomó una decisión de una humildad increíble: volver a estudiar. Empezó de cero, aprendiendo latín junto a niños en Barcelona.
Luego pasó por las universidades de Alcalá y Salamanca. Allí, su carisma y sus ejercicios atrajeron a seguidores, pero también las sospechas de la Inquisición, que lo encarceló un tiempo por predicar sin ser teólogo. Lejos de desanimarse, se fue al corazón intelectual de Europa, la Universidad de París. Allí, entre 1528 y 1535, completó sus estudios. Pero lo más importante que encontró en París no fue un título, sino a los amigos que formarían el núcleo de su futura orden. Compartiendo cuarto con Pedro Fabro y Francisco Javier, Ignacio los guió a través de los ejercicios espirituales y transformó sus vidas. Poco a poco, se les unieron otros estudiantes con las mismas inquietudes: Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y Simão Rodríguez. El 15 de agosto de 1534, en una pequeña capilla de Montmartre, este grupo de 7 amigos hizo votos privados de pobreza, castidad y de peregrinar a Jerusalén. Si el viaje a Tierra Santa era imposible, se pondrían a la total disposición del Papa. Este fue el nacimiento, aún no oficial, de la Compañía de Jesús. La guerra entre Venecia y el Imperio Otomano les cerró el paso a Jerusalén. Fieles a su palabra, el grupo se fue a Roma para ofrecer sus servicios al Papa Paulo III. Su trabajo en la ciudad, predicando, enseñando y cuidando enfermos, impresionó a todos. Decidieron que era el momento de formalizar su unión y crear una nueva orden religiosa. Ignacio redactó la Fórmula del Instituto, un documento que definía quiénes eran y qué querían hacer. Tras algunas dudas en la curia, el Papa Paulo III aprobó oficialmente la Compañía de Jesús el 27 de septiembre de 1540. La estructura de la nueva orden reflejaba el pasado militar de su fundador. Era una compañía organizada con disciplina y un objetivo claro: militar para Dios bajo el estandarte de la cruz. A los 3 votos tradicionales, pobreza, castidad y obediencia, añadieron un cuarto voto especial: obediencia directa al Papa en lo referente a las misiones. Esto les daba una movilidad y una flexibilidad únicas para ser enviados a cualquier rincón del mundo donde más se les necesitara. En abril de 1541, Ignacio de Loyola fue elegido su primer superior general, un cargo que aceptó por obediencia y que mantuvo hasta su muerte. El soldado había encontrado, por fin, su ejército. Desde una modesta habitación en Roma, Ignacio gobernó la Compañía de Jesús durante los últimos 15 años de su vida. Lo que había empezado con 7 amigos en París creció a una velocidad de vértigo. Cuando Ignacio murió en 1556, ya había más de 1000 jesuitas. A principios del siglo XVII, superaban los 13.000, con colegios y misiones repartidas por Europa, Asia y América. El legado de Ignacio es triple y monumental. Primero, la propia Compañía de Jesús, que se convirtió en una fuerza clave de la Contrarreforma católica, pero no a través de la fuerza, sino de la educación y la predicación. Los jesuitas fundaron colegios y universidades por todo el mundo, creando un sistema pedagógico, la pedagogía ignaciana, que buscaba formar a la persona en su totalidad, uniendo la excelencia académica con el desarrollo moral y espiritual. Su impacto en la educación es incalculable. Segundo, sus ejercicios espirituales, que se han consolidado como una de las herramientas más potentes de la espiritualidad cristiana. Han guiado a innumerables personas, desde papas hasta laicos, a una relación más profunda con Dios y a entender mejor su propósito en la vida. Los ejercicios no son solo para curas y monjas, son un camino para que cualquiera pueda encontrar a Dios en todas las cosas. Y tercero, nos dejó un modo de proceder, una espiritualidad para la acción. Ignacio no promovía una huida del mundo, sino un compromiso total con él. Su lema, Ad Majorem Dei Gloriam, a la mayor gloria de Dios, lo resume todo. Significa buscar la excelencia en todo lo que haces, no por vanidad personal, sino como una ofrenda a Dios. Ignacio de Loyola murió el 31 de julio de 1556. Fue un final tranquilo para una vida de cambios radicales. Fue beatificado en 1609
y canonizado como santo por el Papa Gregorio XV en 1622. Y no lo fue solo. Fue en una ceremonia histórica junto a otras 4 grandes figuras: su compañero Francisco Javier, Teresa de Jesús, Felipe Neri e Isidro Labrador. La historia de San Ignacio es un recordatorio de que nuestras heridas pueden ser la fuente de nuestra mayor fortaleza y que nuestros peores fracasos pueden abrirnos la puerta a un destino que jamás habríamos imaginado. Nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por la fama, sino por la capacidad de entregar la vida a un propósito más grande que uno mismo. Su viaje de soldado a santo no es solo una biografía fascinante, es una invitación a pensar en nuestras propias vidas, en nuestras propias balas de cañón y en la increíble capacidad del espíritu humano para reinventarse. Gracias por acompañarnos. Si este video te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirlo. Y déjanos en los comentarios, ¿qué parte de la vida de San Ignacio te ha impactado más? Hasta la próxima.